Buenas noches. Comenzamos nuestra redacción. Lo hacemos hablando del modelo de financiación autonómica. Analizaremos con nuestros invitados cómo afecta este modelo a Aragón, después de conocer que nuestra comunidad pierde más de 130 millones al año con el reparto del dinero a las autonomías. Hablaremos además de las protestas de este fin de semana organizadas por el colectivo 15M cuando está a punto de cumplirse su segundo aniversario. Para hablar de estas cuestiones nos acompaña esta noche en esta mesa de redacción Juanjo Vázquez, gerente de Zaragoza Cultural. Buenas noches, Juanjo. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Buenas noches. Aurelio López de Ita, presidente de CEPIME. Aurelio, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Juan Martín, portavoz de Junta. Juan, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de ese primer tema que presentábamos, el modelo de financiación autonómica. Hoy se ha conocido que cada año Aragón deja de recibir del Estado más de 130 millones de euros que antes sí recibía por este sistema que comenzó a entrar en vigor en 2010. Bueno, ¿qué os parece estos datos que hemos conocido hoy? Porque hasta ahora no se había hecho esta evaluación. Perjudica, está claro que perjudica a Aragón. ¿Creéis que se debe de modificar, de alterar de alguna manera este modelo o de hacerlo nuevo totalmente? Juanjo. Hemos de entender que la modificación de un modelo significa que el conjunto de las comunidades autónomas pone sobre la mesa los criterios que a cada una le interesa más. Fundamentalmente la financiación se basa en dos criterios: o la población o el territorio. Por el tipo de servicios que prestan las comunidades autónomas, de la población depende el gasto sanitario, el gasto educativo, pero también del territorio dependen gastos de fundamentalmente infraestructuras. Y si se combinan los dos, comunidades con mucha superficie como Aragón y poca población, significa que tienen un gasto suplementario porque la educación es más cara, la sanidad también es más cara. Entonces, poner de acuerdo los distintos intereses es complejo. Y en este momento, si se debatiese de nuevo el modelo de financiación, a falta de un criterio objetivo, acordado y que no dependiese únicamente de los intereses particulares, es muy complicado. Yo creo que todavía ganaría más el criterio poblacional. Las comunidades más pobladas, el caso de Valencia, el caso de Cataluña, son justamente las que tienen mayor déficit. Ese es un elemento que, con independencia de que el déficit se produzca por buena o mala gestión, todavía llevaría en una mesa de negociación a defender más el criterio poblacional sobre el criterio territorial. En el caso de Aragón, no es que aceptase
se utiliza. Pero Maragón en aquel momento lo vio como el menos malo, el menos perjudicial para los intereses que se debatían en el año 2009 entre las comunidades autónomas. Aurelio, iríamos a peor si se plantease una modificación de este sistema. Pues no lo sé, pero lo cierto es que habría que intentar una modificación, una rectificación, porque evidentemente, como comentaba Juanjo, el penalizar el territorio en comparación con la población implica que Aragón va a salir perjudicado siempre. Entonces, claro, lo que haría falta saber es si lo que se está aplicando son criterios economicistas, equivocados o no, favorecedores o no, o son criterios políticos que ante ello pues evidentemente Aragón está en inferioridad de condiciones y además pagando las consecuencias de unos criterios que, como ha quedado de manifiesto hoy, nos perjudican en 130 millones anuales, que para una región como Zaragoza es una cantidad muy importante y que si además van acumulándose, como parece inevitable, en sus efectos, pues la situación puede ser muy complicada, pero vamos, yo no sé a día de hoy cuál puede ser el arma o la presión que puede ejercer Aragón para corregir algo que, como digo, nos perjudica manifiestamente. Juan, ¿cómo ves tú estos datos? Cogiéndolo donde lo ha dejado Aurelio, la primera arma que hay que poner encima de la mesa es el estatuto y la relación bilateral. Yo creo que las especificidades que tiene Aragón, que se han puesto encima de la mesa en las dos intervenciones anteriores, hacen que Aragón, el modelo que tiene que plantear es un modelo bilateral puro, como el modelo de negociación que tiene Navarra o que tiene el País Vasco, teniendo en cuenta sus peculiares situaciones. Es verdad que no hay ninguna otra comunidad autónoma que tenga una relación peso de población-territorio con la que tiene Aragón, y que en este momento las comunidades autónomas más beneficiadas, en contra de lo que pueda parecer con el actual modelo, no son Cataluña y Valencia, que lo son, que están muy beneficiadas, sino Madrid. Madrid es la más beneficiada en este momento, además con un déficit muy abultado, muy abultado. Lo que pasa es que tiene un elemento que no tienen el resto de comunidades autónomas, que es la capitalidad del Estado, y eso evidentemente tiene un efecto positivo y negativo a la vez, positivo y negativo. Yo creo que le sale muy rentable a Madrid el modelo actual, y es un modelo pensado fundamentalmente para premiar la población y la concentración de población. Entonces ahí nosotros tenemos un auténtico problema, porque nuestras especificidades, que están contempladas en el estatuto pero no están
tasadas económicamente. Cataluña tiene un estatuto aprobado con mayor o menor fortuna que tasa anualmente la aportación que el Estado tiene que hacer en materia de infraestructuras en función de un tanto por ciento del PIB. Nosotros lo hemos dejado abierto. Desde mi punto de vista, de forma muy equivocada, ¿no? Y evidentemente no estamos hablando solo de 130 millones de euros. Hace un momento lo decía Aurelio, no estamos hablando de 130 millones de euros. Estamos hablando de que hemos perdido, desde que entró en vigor este sistema de financiación, más de 600 millones de euros. Es decir, para que los que nos ven puedan comparar, es el presupuesto de un año del Ayuntamiento de Zaragoza. Eso que acabo de decir. Es decir, de la mitad de la población de Aragón. Entonces, evidentemente yo creo que nosotros tenemos que caminar a un modelo de relación bilateral, que es el que está contemplado en el estatuto. Tenemos por nuestras especiales circunstancias y tenemos que evidentemente pactar, porque tenemos una merma de ingresos por la vía del sistema de financiación, pero también estamos teniendo una merma de aportaciones económicas muy importante en materia de infraestructuras, que en este momento no tenemos y que se vienen reclamando y apareciendo en presupuestos y no ejecutándose año tras año. ¿Pero puede Aragón realmente, creéis que, como plantea Juan, hacer valer su estatuto, que le escuchen en Madrid y que este modelo nos favorezca un poco más? Yo, si me permites, muy rápido. ¿Puedo hacer la pregunta? ¿La puedo cambiar? ¿Puede el Estado desoír una ley orgánica? La pregunta es, ¿el gobierno de España puede desoír una ley orgánica que es el propio Estatuto de Autonomía? Yo creo que no. Estamos en un Estado de Derecho. Vamos a contestar las dos vertientes, también, tanto la de Juan como la que planteaba yo. ¿Qué ocurre con las inversiones en Cataluña, que están contempladas en su estatuto? También se incumple el Estado, porque siempre hay una coletilla final. Esto, como concejal lo sabes bien, y es que siempre que los presupuestos lo permitan, ¿no? Es decir, es una cuestión de peso político, como decía Aurelio, y yo seguiría un poco tu estela porque me parece interesante. Se está aplicando desde el Estado criterios economicistas, o se están aplicando desde el Estado criterios políticos. Surge la duda, ¿no? Surge la duda, porque en esas comisiones de financiación sí que se presentan siempre datos economicistas, y la discusión es muy compleja. Es decir, ¿qué debe pesar más la población? ¿Qué debe pesar más el territorio? Y hay es nuestro problema, es que salimos desfavorecidos por la peculiar relación que existe no solamente entre población y territorio, sino incluso entre la composición de la población aragonesa, que es muy envejecida. O sea, que eso todavía nos lleva a perder, a tener un proceso
nosotros. Ahí sí que te daría la razón de que debemos reforzar nuestros argumentos. Hay comunidades autónomas que tienen una población mucho menor y tienen un trato fiscal mucho mayor. Quiero decir, vamos a ponernos en comparación, como decía Groucho Marx, comparado con que Aragón son 1.300.000 habitantes. Navarra son 700.000. Navarra tiene 350.000 habitantes. El País Vasco, 2.300.000. Está claro. Entonces, para irnos a una comunidad autónoma parecida en tamaño a la nuestra, en tamaño de población, tendríamos que irnos a Asturias, que es la que es parecida en población. Pero es que en territorio es menos de un tercio. Claro. Menos de un tercio. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, yo creo que no es una cuestión de si podremos hacer. No, es que el gobierno de Aragón tiene que hacer valer su posición. Pero políticamente. Y Pero esa políticamente. Aurelio, ¿qué peso político tiene Aragón? Tiene más de un 3,33%, quiere decir, en población somos un 3%, en territorio un 5%. Peso político. Pero tiene que hacer valer el mismo argumento que hace valer España en el seno de la Unión Europea. Es que en términos de PIB y en términos si me permites la maldad, si me permites la maldad, en términos de PIB y en términos de población, ¿cuánto es España en el conjunto de la Unión? Mucho menor. Bueno, el peso político es menor. El peso político no se basa solo en tu peso de población, en tu peso territorial, se basa en otras cuestiones más intangibles, ¿no? Que es lo y evidentemente yo creo que que tenemos que poner en valor. Claro, aquí hay una cuestión de justicia. Lo digo en términos netos, claros y duros. Aurelio decía, es una cuestión economicista o política. Yo espero que sea una cosa a medio camino entre las dos. De justicia. Aurelio. Sería de equidad o de objetividad. De justicia y equidad. Etcétera, ¿no? Yo espero que sea a medio camino entre las dos. Con los argumentos de Juan. No, si a mí me encanta que lo debatáis vosotros, ¿no? Pero vamos, yo es que sigo con mi pregunta y el resumen de la pregunta es ese. ¿Qué peso político tiene Aragón a la hora de que determinadas decisiones nos favorezcan o nos perjudiquen? Porque en realidad el aplicar uno u otro criterio es una decisión política. Y claro, ante esa decisión política el resultado puede ser uno u otro, como ha ocurrido en este caso, y el resultado para Aragón es la pérdida acumulada de 130 millones. Y si hiciéramos abstracción de las peculiaridades de nuestro territorio, sé que deberíamos defenderlo, etcétera, ¿no? ¿Qué argumento creéis más objetivo en una mesa de negociación sin que estuvierais vinculados a ningún territorio? La población. Si me permites, estoy a poner un argumento encima de la mesa que es un argumento
económico y matemático. En términos per cápita, es decir, por cada una de las personas, ignorando dónde viven del Estado, los aragoneses somos de los que más aportamos al Fondo de Solidaridad. Per cápita. Estamos muy por encima, Muy por encima de la por media. encima de la media. Quiero decir, nuestra aportación a la solidaridad es mucho mayor que comunidades autónomas como por ejemplo Valencia, Asturias, Cantabria, Galicia, mucho mayor. Que Valencia estaba en un objetivo europeo y no estaba en el. Pero nosotros también pagamos muchos más impuestos per cápita que en algún otro territorio. Estoy de la razón, que Valencia. No. Sí, sí. Y otra cuestión también, las comunidades de las que hablabais que salen más beneficiadas con este modelo autonómico, da la casualidad que también se van a salir más beneficiadas por el déficit de la carta. Madrid, Barcelona, Cataluña, perdón, Valencia. Tienes que tener cuidado porque caminas por un terreno en el que alguien te suele decir que vives del agravio comparativo Ese es otro tema. y que no puedes vivir siempre del agravio comparativo. Lo digo esto con cierta ironía. No. Porque claro, porque lo iba a decir. Porque Pero eso es otro tema, el déficit de la carta. no es un tema, yo creo que son varios temas. En este momento, si nosotros tuviésemos, en primer lugar, cuando se pactó este régimen de financiación, el gobierno de Aragón no lo llevó al Tribunal Constitucional. Es decir, y se decía ya en aquel momento que iba a ser perjudicial para Aragón, y no lo decían los partidos políticos. Hay gabinetes de estudios de bancos que ya advertían, de bancos muy importantes en Europa y en España, que ya advertían que este sistema de financiación era desigual e injusto desde el punto de vista de la equidad económica. Uno, el gobierno de Aragón no lo denunció, no lo llevó al Tribunal Constitucional. Ahora el gobierno de Aragón tampoco lo está llevando al Tribunal Constitucional. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que pasar? Quiero decir, si el sistema de financiación va a ser constantemente ligado a la población, ¿qué tiene que pasar para que lo cuestione desde el punto de vista jurídico el gobierno de Aragón, sea este el que sea el gobierno? Yo ahí lo dejo. Bueno, vamos a dejarlo entonces ahí, vamos a cambiar totalmente de tema. Hablamos de otra cuestión, las protestas del 15M que se han sucedido este fin de semana en toda España, también en Zaragoza, a casi 2 años de aniversario de este movimiento, que será el próximo 15 de mayo. Entre los mensajes lanzan nuevas ideas, sobre todo incitan y piden a la población a implicarse activamente en las asambleas para así cambiar el sistema. Bueno, ¿cómo veis esta evolución de este movimiento?
15M hace 2 años, lo que entiendo que ocurrió fue una manifestación más o menos espontánea de diversos y diferentes sectores de la población que testimoniaron su hartazgo ante una situación que desde hace tiempo se venía deteriorando. Ante ello, hubo una buena parte de la población que lo vio con simpatía, porque de alguna manera se sentía representado en sus planteamientos. Hubo otra parte de la población que lo vio con cierto temor y hubo otra parte de la población que lo vio con indiferencia porque no se sentía o bien afectada o no se sentía representada. Y luego hubo un sector de unos sectores de la clase política, para entendernos, que primero trataron de quitarle importancia, luego trataron de demonizarlo y al final trataron de diluirlo con el tiempo y con la indiferencia. Pero hay algo que es inmutable, que es inmutable, que está ahí, estaba hace 2 años y sigue estando acá ahora, que es el descontento de una gran parte de la población ante una situación que no solamente no se corrige, sino que va a peor. Entonces, se podrá matar al mensajero, pero lo que no se puede ignorar es el mensaje. Y el mensaje probablemente es que una gran parte de la población doliente, y cuando digo doliente me refiero a la que realmente está pagando las consecuencias de esta situación creada por una serie de crisis concatenadas, porque no solamente ha habido una, como comentamos alguna vez, sino distintas. Bueno, pues que lo está pagando y lo está pagando de una manera durísima en el paro, en vivir por debajo del umbral de la pobreza, en el paro juvenil, etcétera, etcétera, pero sobre todo en la falta de ejemplo y de testimonio y de tirar del carro que deberían dar pues quienes están obligados a hacerlo. Y esto no se puede ignorar, o sea, se podrá meter la basura debajo de la alfombra, pero estar ahí debajo de la alfombra. Y no sé cuál será la próxima manifestación, ni qué virulencia alcanzará, ni qué dimensión alcanzará. Pero mientras no se corrijan determinados hábitos desgraciadamente pérfidos de esta sociedad en la que vivimos, pues puede ser el 15M o el 17 de octubre o el 20 de noviembre, pero realmente hay una gran parte de la población que está muy descontenta. Juanjo, ¿cómo ves? ¿Ha cambiado el 15M? ¿Sigue vivo este movimiento? Bueno, el 15M, los efectos más claros que tuvo fueron poner
territoriales que luego se llamaron mareas o el stop de desahucios, etcétera, que indudablemente su germen fue el 15M. Ahora bien, objetivamente, la situación 2 años después del 15M es social, política y económicamente peor. En ese marco, en ese contexto, ¿cómo se juzga ahora el 15M? Hemos pasado a una, los quienes participaban en el 15M se les llamaba indignados, ellos mismos y desde la prensa, ¿no? Ahora yo creo que la mayor parte de la sociedad española más bien pertenece al sector de resignados. Se está hablando mucho de scratches, de la violencia que ejerce el sistema o de la violencia que quienes practican el scratch ejercen sobre los políticos. En este momento, el elemento más claro de violencia que existe en la sociedad española es el número de suicidios que se han producido, y no hablo de suicidios como por causa de desahucios, sino suicidios que están proliferando mucho más de lo que parece, que es al final el indicador más claro de una situación de resignación e impotencia. Por vez primera, pasados estos 2 años, cualquier ciudadano español sabe que lo que ocurre un viernes en el Consejo de Ministros afecta directamente a su vida, afecta a su paga extra, afecta a su jubilación, afecta a la plaza escolar de su hijo. Antes la política se veía, bueno, alejada, que tenía influencia en la vida general, pero no se veía tan directamente ligada a la vida cotidiana de los ciudadanos. Eso está produciendo una sensación de impotencia y de resignación que creo que es perjudicial, porque mientras todo se resuelva descalificando lo político, que al final es descalificando lo público, creo que estamos haciendo un flaco favor hacia las soluciones que esta sociedad tiene. Entonces, creo que esas mareas, que esos movimientos de participación directa son productivos, pero creo que el grave error del 15M es que ligó su futuro al de 2 procesos electorales que se produjeron consecutivos, autonómicas y municipales, y generales que dieron la mayoría absoluta al PP. Ojo, no entendéis que digo que el 15M tiene responsabilidad en los resultados electorales, pero sin quererlo ligó su futuro a esos resultados electorales que han producido una sensación de, o una situación de resignación e impotencia de un amplio sector de la población española. Juan, está resignada la sociedad, como dice Juanjo. Bueno, yo creo que está asustada, yo creo que está ayuna de soluciones, yo creo que está perpleja, yo creo que está preocupada,
y evidentemente yo creo que hay una parte de la sociedad muy activa y hay otra parte de la sociedad menos activa, y el movimiento 15M corresponde a la parte de la sociedad más activa, la que estaba intentando buscar soluciones, la que sabe que la política no solo se agota en las instituciones, sino que se hace política de muchas más maneras. Y yo creo que eso es muy positivo. Yo creo que es muy positivo. Evidentemente, cuando la sociedad, nuestra sociedad, ve que no tiene soluciones y que lo único que se le ofrece siempre es la misma receta y que esa receta le lleva a un callejón sin salida, evidentemente, como siempre ha sido afortunadamente, ensayar sus propias soluciones y sus propias respuestas. Y yo creo que es muy bueno que una sociedad como la nuestra, rica, compleja, plural, haya política y se haga política, y la mejor política posible desde todos los puntos de vista sociales posibles. Y yo creo que el 15M y todo lo que ha representado y las derivaciones que en este momento tiene son un soplo de aire fresco. Y yo quiero poner encima de la mesa una reflexión más, y es cuando el 15M apareció, que fue un fenómeno tuvo un carácter explosivo muy importante de innovación social. Hubo gente que tildó estos movimientos de movimientos revolucionarios y que iban a desembocar en violencia y que no aportaban nada. Yo creo que están justamente en las antípodas, están aportando nuevas formas de entender la realidad, están ensayando soluciones. Este fin de semana vamos a entender un taller de ideas y de propuestas en el Paseo Independencia, y sobre todo bajo una lógica democrática y de respeto impecable. Está teniendo en general la ciudadanía un comportamiento, como dice Juan, templado, a pesar de las circunstancias. Yo estoy de acuerdo con lo de la templanza que plantea Juan, es cierto. También es cierto que durante muchos años distintas fuerzas han intentado que la sociedad sea una sociedad calmada. Pero claro, calmada cuando todo va bien, relativamente bien. Cuando las cosas ya no van tan bien, yo entiendo que una sociedad que trate de estar vertebrada tiene que tener cauces de participación de la sociedad, no únicamente cada 4 años depositando una papeleta, sino a través de entidades, asociaciones, organismos que den cauce a las peticiones, a las demandas, a las aportaciones de los distintos sectores sociales. Claro, cuando eso sistemáticamente se ignora, y no solamente se ignora, sino que se trata de minimizarlo y de excluirlo y de anularlo, pues luego no nos podemos lamentar de que surja
quizá más radicalizados que lo que hubiesen sido unos cauces de participación pues, más estructurados, más normales, más escuchados. Claro, si esto no se soluciona, el riesgo de que la radicalización sea cada vez mayor es un riesgo importante. Si la política en general, la estructura política, la estructura administrativa, no toma conciencia de que son necesarias entidades ciudadanas, asociaciones de todo tipo, y no se les ve como enemigos potenciales, sino como cauces de participación, yo entiendo que llegado el momento las aportaciones que pueda hacer la sociedad pues van a ir por cauces quizá no tan estrepitosos como aparentaba ser el 15M, que luego resultó que no era tan estrepitoso ni muchísimo menos. Pero ahí estamos ya entrando en el debate de qué tipo de sociedad y qué tipo de estructuras son las que hacen falta ya algo entrado el siglo XXI, que no pueden ser las mismas que a finales del siglo XX, ni en plena época de bonanza, ni cuando no ocurre nada. O sea, ahora está ocurriendo y mucho y muy grave. Bueno, no dejemos que el pueblo opine cada 4 años, porque eso es imposible. La sociedad tiene derecho, deber y necesidad de opinar cuando tenga algo que decir, aunque sea a los 40 días de constituir un gobierno o un ayuntamiento. Bueno, dejaremos el modelo de sociedad quizá para otro debate, porque nos queda poquito tiempo, así que me gustaría que comentásemos la noticia de hoy en Zaragoza. Ha sido la inauguración de la Ciudad de la Justicia. El próximo lunes empezarán a trasladarse ya los funcionarios al nuevo recinto. Bueno, ¿qué os parece? Es una buena noticia, va a dar una nueva vida al recinto de la Expo. Sin ninguna duda, más de 1000 funcionarios y se estima entre 4 y 5.000 visitantes diarios por diversos motivos, ¿no? La justicia en diversas condiciones. Y en diversas condiciones, ojo, también se prestará a múltiples bromas, imagino, en Twitter y las redes sociales, esa vinculación entre la Ciudad de la Justicia, juzgado de guardia, expos, etcétera, etcétera, es el humor de la vida cotidiana, pero sí es una buena noticia. Y yo creo que lo hemos comentado en esta mesa, no es la mejor solución una vía administrativa tan potente para el meandro de Ranillas, pero bueno, pero es un motor de actividad económica que seguro que va a tirar de más elementos. Esperemos que no haya ningún juicio espectacular por ese espectáculo que reclamaba Juan Martín para la Expo, ¿no? Que la Expo contase. Dentro de poco tendremos el de la operación de Molinos,
Sí, sí, no, pero es una buena noticia económica y social. Sí. Yo dos reflexiones, bueno, tres. La primera, que me parece un poco pretencioso llamarle ciudad de la justicia a lo que hemos hecho, que está muy bien, porque yo creo que el servicio público de justicia tiene unas condiciones de dignidad que no tenía, pero me parece un poco, igual que me parecía muy pretencioso esto del distrito de la justicia, que se planteó en su momento alrededor de 3 edificios en el casco histórico, me parece un poco pretencioso también esto de ciudad de la justicia. Pero bueno, si a todo el mundo le parece bien, no seré yo quien lo cuestione, y me parece estupendo que sea ciudad de la justicia. Y una cuestión muy rápida. Una cuestión muy rápida. En la Plaza del Pilar, los juzgados. Y ahí tenemos que dar una respuesta rápida, porque hay comercios, hosteleros, sector comercial, viviendas que ocupar y un edificio en el corazón de la ciudad, y hay que darle una respuesta rápida. No puede estar 2 años languideciendo un sector económico en el corazón de la ciudad de Zaragoza. Eso evidentemente hay que tenerlo en cuenta, porque el daño que se puede hacer a un montón de comercios y pequeñas empresas y tal que hay por la zona es importante. Pero bueno, yo confío en que quienes tenéis posibilidad de influir en ese tema lo hagáis, ¿no? Para que, como tú bien dices, no se paralice durante 2 años, porque el roto que se produce en ese sector va a ser importante. Y en cuanto a lo de la ciudad de la justicia, a mí más me gustaría que Zaragoza fuese la ciudad de la justicia y un pequeño sector, que es ese, fuese la ciudad donde se intenta solucionar la injusticia. Pero bueno, eso son disquisiciones. Ese es un buen voto. Yo también me sumo. Disquisiciones de tipo semántico. Bueno, con estas últimas reflexiones nos tenemos que ir. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Buenas noches.